Jamás permitan ningún lenguaje dentro de ustedes que se queje sobre algo. Porque las personas que se quejan son personas que no han entendido el mundo que estamos viviendo. Nunca había existido tantas posibilidades para tantos seres humanos en el mundo como existen hoy en día. Es más, hoy en día es extrañísimo que haya pobreza en el mundo. No es posible que haya seres humanos que vivan en pobreza habiendo tantas posibilidades para crear y abriendo tantas posibilidades para cambiar, para adaptarse y para progresar. La era que estamos viviendo es la era de la creatividad. Tienen que levantarse todos los días y soñar con eso. Tienen que ser conscientes de que nunca el hombre tuvo tantas herramientas y tantas posibilidades democráticas para cambiar y para progresar. Señores, cuando Gutenberg, cuando empezaron a inventar la escritura cuneiforme, cuando los chinos inventaron las primeras letras del abecedario y empezaron a imprimir papiros y empezaron a plasmar las letras en las cavernas, y cuando empezaron a imprimir de alguna manera el papel, el mundo se estaba preparando para lo que vivimos ahora. Pero eso hace miles y miles de años, señores, y eso ya era una oportunidad para la vida. 1500 años después, 2000 años después, Gutenberg inventa la imprenta en Alemania y transforma el planeta entero. Los hombres no podían leer, la gente no tenía acceso a la información. Los seres humanos tenían que vivir creyéndole a los reyes. Los seres humanos tenían que vivir creyéndole a los clérigos. Los seres humanos tenían que vivir creyéndole a los religiosos. Los únicos que podían leer eran los monjes en las abadías. Las abadías eran los únicos sitios donde existían libros, señores. Porque eran los monjes los que transcribían esos libros, y transcribirlos era transcribirlos a mano, señores. O sea que los seres humanos de antes de Gutenberg, es decir, los seres humanos de antes de 500 años atrás, eran seres humanos que no tenían acceso a la información. Eran seres humanos que no leían, que no podían leer. Es más, leer era prohibido prácticamente para los seres humanos, porque los únicos que tenían acceso a los libros eran los monjes. Eran los monjes, claro, porque la información daba poder. La información daba poder, y entonces pues los libros sagrados solamente se leían por aquellas personas que tenían la autoridad de la autoridad para poderlos leer. Y así el mundo no cambiaba. El mundo se mantuvo 1500 años de historia cristiana en Occidente, prácticamente con mínimos cambios. Pero cuando Gutenberg inventa la imprenta, cuando Gutenberg descubre que se pueden imprimir libros, cuando Gutenberg crea ese gran mecanismo de imprimir los libros, el mundo jamás volvió a ser igual, y el mundo le entregó al hombre la mayor posibilidad que haya existido sobre la tierra para empezar a expresar las ideas. Y allí, uno de los primeros grandes hechos que se imprimieron cuando Gutenberg le entrega al mundo la imprenta, fue la Biblia que nosotros conocemos. Europa por primera vez conocía la Biblia impresa, entregada a los seres humanos para que la leyeran y para que la interpretaran, lo cual era prohibido hacerlo en la historia de Occidente. Y los seres humanos leyeron la Biblia de Gutenberg y empezaron a interpretarla. Y yo no quiero contarles todas las historias que ocurrieron de allí, porque el mundo empezó a soñar. Lutero apareció en la historia y empezó a soñar con cambios. Apareció Enrique VIII, aquel rey impresionante inglés, ese rey que fue capaz de transformar la Inglaterra del siglo XV hacia adelante, ese rey que fue capaz
de cambiar la historia de Inglaterra y la historia de Occidente, y que sembró la base para que un día Estados Unidos fuera conquistado, y fuera conquistado por seres soñadores y por seres libres. Y eso tiene mucho que ver con la imprenta que Gutenberg inventó,